Durante años, Alejandro Grimaldo fue visto como el chico perfecto de la Masia. Talentoso, disciplinado, elegante. Un lateral izquierdo que parecía destinado a triunfar en el FC Barcelona sin obstáculos. Pero en el fútbol, el talento no siempre garantiza la gloria. Mientras otros canteranos alcanzaban el primer equipo, Grimaldo tomaba una decisión que muchos consideraron una traición silenciosa: marcharse. Sin escándalos, sin despedidas épicas, pero con heridas que nunca terminaron de cerrarse. Hoy, con títulos, reconocimiento internacional y un rol clave en uno de los proyectos más sólidos de Europa. La pregunta sigue siendo incómoda. ¿Fue Alejandro Grimaldo incomprendido o simplemente olvidado? Detrás de su sonrisa tranquila se esconden tensiones, decepciones y nombres que marcaron su carrera para siempre. Esta es la historia de las glorias que alcanzó lejos de casa y las sombras que dejó atrás. Número 5. FC Barcelona, La Masia. El sueño que nunca se cumplió. Alejandro Grimaldo no se marchó del FC Barcelona por falta de talento. Se fue porque durante años sintió algo aún más doloroso: la indiferencia. Formado en La Masia desde niño, Grimaldo creció creyendo que el camino estaba trazado. Capitán en categorías inferiores, referente silencioso, uno de los laterales con mejor salida de balón de su generación. Sin embargo, mientras su nombre brillaba en los informes técnicos, las puertas del primer equipo permanecían cerradas. El problema no era solo deportivo. En el Barça de aquel momento, la jerarquía pesaba más que la promesa. Jordi Alba era intocable y detrás de él, Grimaldo no veía futuro. Temporada tras temporada, entrenaba con la esperanza de una llamada que nunca llegaba. Nadie le explicó claramente su rol. Nadie le prometió tiempo, solo silencios. Lo más duro no fue no debutar. Fue ver cómo otros canteranos con menos minutos y menos regularidad recibían oportunidades antes que él. Grimaldo empezó a sentir que ya no era parte del plan, sino una pieza incómoda del pasado. En 2015, con apenas 19 años, tomó una decisión que pocos entendieron: irse gratis al Benfica. Para muchos fue un error, para otros una huida, pero para Grimaldo fue un acto de supervivencia. Salir del Barça significó renunciar al escudo que había defendido toda su vida, pero también recuperar el control de su carrera. Aún así, la herida quedó abierta. Nunca hubo una despedida real, nunca una explicación pública, solo la sensación de haber sido formado, para luego ser dejado atrás. Ese Barça no fue un enemigo declarado, fue algo peor, un amor que nunca respondió. Número 4. La selección española. El silencio que dolió más que una derrota. Mientras Alejandro Grimaldo se convertía en uno de los laterales más consistentes de Europa con el Benfica, en España ocurría algo difícil de explicar. Nadie llamaba. Temporada tras temporada, Grimaldo acumulaba títulos, regularidad y liderazgo. En Portugal era indiscutible, en Europa empezaban a respetarlo, pero con la camiseta de la selección española seguía siendo invisible. No era una exclusión ruidosa, no hubo polémica directa, solo una ausencia constante que, con el tiempo, empezó a doler más que una crítica pública. Lo frustrante no era competir con nombres menores, era ver convocatorias en las que laterales con menos minutos, menos impacto ofensivo o menor continuidad aparecían por delante. Grimaldo cumplía todos los requisitos modernos del puesto: salida limpia, lectura táctica, gol, asistencia. Pero algo no encajaba. Desde fuera se decía que jugaba en Portugal, como si ese detalle bastara para borrar años de rendimiento. Como si triunfar lejos de la liga fuera una desventaja, no un mérito. Grimaldo nunca lo dijo abiertamente, pero su lenguaje corporal hablaba claro. Se sentía olvidado por su propio país. Cada lista sin su nombre reforzaba la misma sensación que ya había vivido en Barcelona. No era cuestión de nivel, sino de contexto y confianza. A diferencia de otros jugadores, Grimaldo no respondió con declaraciones incendiarias. No atacó a entrenadores ni a la federación. Eligió el camino más silencioso: seguir rindiendo, esperar que el fútbol hablara por él. Pero el silencio, cuando se alarga demasiado, se transforma en duda. ¿Debió irse antes a una liga más visible? ¿Pagó el precio de haber elegido su propio camino demasiado pronto? La selección española no fue un rival directo. Fue una puerta que nunca se abrió, incluso cuando parecía lógico hacerlo. Y para Grimaldo, eso dejó una marca profunda. La sensación de que por mucho que ganara fuera, en casa siempre tendría que demostrar el doble. Número 3. La comparación constante. Vivir a la sombra de otros laterales. Para Alejandro Grimaldo, uno de los enemigos más persistentes de su carrera, nunca tuvo rostro propio. Fue algo más cruel: la comparación constante. Desde muy joven, su nombre estuvo ligado a otros laterales izquierdos españoles: Jordi Alba, José Gallá, Marcos Alonso.
cada uno con su estilo, su narrativa, su respaldo mediático. Y mientras ellos eran discutidos, criticados o defendidos en televisión, Grimaldo apenas era mencionado. No porque no rindiera, sino porque no encajaba en el relato dominante. Jordi Alba era el heredero perfecto del Barça. Gaya, el símbolo de fidelidad al Valencia. Alonso, el perfil físico para contextos internacionales. Y Grimaldo, el que se fue. El que eligió Portugal, el que creció fuera del foco. Cada convocatoria, cada debate, reforzaba la idea de que Grimaldo siempre era el siguiente, nunca el primero. Aunque sus números hablaran, goles, asistencias, influencia ofensiva, la percepción pesaba más que la realidad. No era suficiente ser bueno, tenía que ser incuestionable, algo que rara vez se exige a otros. Esta presión silenciosa empezó a afectar su identidad futbolística. Grimaldo se volvió más cerebral, menos expresivo. En el campo seguía brillando. Fuera de él, aprendió a protegerse. Sabía que cualquier error sería usado como prueba de que no estaba al nivel, mientras que sus aciertos se interpretaban como algo circunstancial. Lo más duro no era perder comparaciones, era no poder escapar de ellas, porque cada buen partido llevaba una pregunta implícita. ¿Y si lo hiciera en España? ¿Y si jugara en un grande de la liga? Grimaldo entendió algo clave muy pronto. No solo estaba compitiendo contra rivales, estaba compitiendo contra una narrativa que no había elegido. Y esa batalla lenta y desgastante dejó una huella invisible pero profunda en su carrera. Número 2. El salto al Bayer Leverkusen. La apuesta que podía hundirlo o redimirlo. Durante años, Alejandro Grimaldo había demostrado todo en Portugal. Títulos, liderazgo, regularidad europea. Nung Mot Caujoy Bam Bam Teoan. ¿Puede hacerlo fuera de su zona de confort? Cuando decidió dejar el Benfica para fichar por el Bayer Leverkusen, muchos lo vieron como un movimiento arriesgado. No era un gigante histórico, no era España, no era casa, era Alemania, un contexto exigente, físico y sin paciencia para adaptaciones lentas. Grimaldo lo sabía. A sus 27 años no había margen para errores. Este no era un fichaje de proyección, sino un juicio final. O se consolidaba como lateral de élite en una gran liga, o quedaría etiquetado para siempre como el que brilló solo en Portugal. Desde el primer día la presión fue total. Nuevo idioma, nuevo ritmo, un sistema que exigía precisión y sacrificio. Pero esta vez, algo fue diferente. Grimaldo no pidió tiempo. Impuesto su personalidad desde el balón. Se convirtió en una pieza clave del juego ofensivo, aportando goles decisivos, asistencias y una inteligencia táctica que encajó perfectamente en el engranaje del equipo. El Leverkusen empezó a ganar. Y Grimaldo empezó a ser nombrado, no como promesa, no como experimento, sino como uno de los laterales más determinantes de Europa. Lo irónico fue brutal. Cuando por fin explotó en una gran liga, muchos en España parecieron descubrirlo por primera vez, como si todo lo anterior no hubiera existido. Este salto no fue solo deportivo, fue una declaración silenciosa. No necesito volver para demostrar quién soy. Pero también encendió la última tensión, porque con este nivel ya no había excusas para seguir ignorándolo. Y así, Alejandro Grimaldo llegó al punto más alto, justo antes del momento más revelador de su historia. Número 1. El reconocimiento tardío. Cuando la verdad llegó demasiado tarde. Alejandro Grimaldo no pidió perdón, no exigió explicaciones, pero el fútbol, tarde o temprano, se encargó de decir la verdad por él. En el Bayer Leverkusen, Grimaldo alcanzó el nivel que muchos decían que necesitaba para ser tomado en serio. Goles decisivos, liderazgo silencioso, influencia total en el juego. Ya no era solo un lateral moderno, era una pieza estructural, alguien alrededor del cual el equipo respiraba fútbol. Y entonces ocurrió lo inevitable. España volvió a mirar. Convocatorias, elogios tardíos, titulares que hablaban de descubrimiento. Para Grimaldo, aquello tenía un sabor extraño. No era alegría plena, era una mezcla de validación y desgaste. Porque el reconocimiento llegó, cuando él ya había aprendido a vivir sin él. El verdadero giro de esta historia no fue su éxito, fue su transformación interior. Grimaldo entendió que nunca necesitó el aplauso para ser quien era, que su carrera no se construyó esperando permiso, sino tomando decisiones incómodas. Marcharse del Barça, crecer fuera, soportar el olvido, reinventarse lejos del foco. Todo eso forjó un jugador completo, pero también un hombre más reservado, más distante. El fútbol le dio la razón, pero no le devolvió los años de duda. Y ahí está la gran sombra detrás de su gloria. Cuando por fin lo reconocieron, Grimaldo ya no esperaba nada de nadie.
La historia de Alejandro Grimaldo no es la de un talento perdido, es la de un talento que eligió no esperar. En un fútbol obsesionado con etiquetas, él rompió el molde. Demostró que marcharse no siempre es rendirse y que crecer lejos de casa también puede ser un acto de valentía. Hoy, su nombre se menciona entre los mejores, pero su verdadera victoria fue otra: no dejar que el silencio definiera su valor.